Vamos a hacer el análisis completo de esta función y así poder contestar algunas preguntas que aparecen en los ejercicios de parcial. Primero que nada, siempre que tengo una función, miro su dominio. Como los denominadores son 3, quiere decir que las raíces ahí en esos exponentes significan raíces impares. Así que no hay ningún problema con el dominio, es todos los reales. Derivo, usando la regla como la de los polinomios, y me aparece ese menos que lo puse en rojo. ¿Por qué? Porque cuando le voy a mirar el dominio a esta nueva función que estoy mirando, que es la derivada, esta x en realidad está en el denominador, porque tiene exponente negativo. Así que el dominio de los reales salvo el 0. Bueno, pero existió la derivada para los reales salvo el 0. Si es derivable para los reales salvo el 0, ya puedo agregar y decir es continua para los reales salvo el 0. No me dice nada sobre x igual a 0. Eso lo tengo que chequear aparte. Bueno, este asterisco es, hagan ustedes aparte el chequeo con la definición de continuidad y vean que también es continua en 0. Por lo tanto, f es una función continua en R. Antes de pasar al estudio de la derivada, ya que estamos, derivamos otra vez. Vuelvo a derivar usando la misma regla y me queda esta función que está escrita acá. Y el dominio de la derivada segunda, esos son dos palitos, no es un 4, es el mismo que la derivada primera. Bueno, ahí quedó peor. Derivada segunda. Es también los reales salvo el 0. Bueno, si la derivada segunda existe, quiere decir que la derivada primera es derivable. Y si la derivada primera es derivable, quiere decir que la derivada primera es continua. Así que tenemos que f' es continua y nos va a servir para más adelante. Los puntos críticos que vamos a calcular son los candidatos a máximo o mínimo. Bueno, ¿quiénes son esos candidatos? Hay de tres clases. Hay los x del dominio de f', tal que la derivada vale 0. Igualamos la función a 0 y resolvemos. Acá están hechos los pasos. Fíjense que lo que hice fue trabajar con la función f' a la izquierda del igual. Entonces esta expresión a la que llegamos es f'. Y bueno, los puntos críticos me dieron 4. Por otro lado, la otra clase de puntos críticos son los del dominio de f, donde no existe la derivada. Entonces lo que hay que hacer acá es comparar este dominio con este. Estos dos comparo. Y bueno, ¿dónde existe la función pero no existe la derivada? En el 0. Así que ahí tenemos un punto crítico más. Y los bordes son los puntos donde el dominio tiene un corchete. Ven, ahí estaba escrito. Uy. Esto sería así. Si el dominio fuera, por ejemplo, el intervalo 1, 3, ahí tiene corchetes, entonces el 1 y el 3 serían puntos críticos. Bueno, en este caso, el dominio es todos los reales, que sería con paréntesis. Y todos los reales se puede escribir así, tiene paréntesis en todos lados, no agrega puntos críticos que sean bordes. En base a eso, agarramos el dominio que es todos los reales, el dominio de f, y lo partimos con los puntos críticos, y eso nos da 1, 2, 3, 4, 5 cosas importantes. 3 intervalos y 2 puntos críticos. En base a eso armamos la tabla. ¿Cómo completé la tabla? Ya había dicho que f' es continua. Entonces lo que voy a hacer es usar una consecuencia del teorema de Bolzano. ¿De qué forma? Evalúo la función derivada, que es la de este renglón, en un punto de estos intervalos. Evalúo en el menos 1, en el 1 y en el 5. En el menos 1 me da negativo, en el 1 me da positivo y en el 5 me da negativo. Lo único que me interesa es mirar el signo. Y eso lo miro acá. Si por ejemplo cuando reemplazo el 5 me queda 20 menos 25 negativo. Y abajo 3 raíz cúbica de 5 positivo. Menos sobre más, menos. Por eso f de 5 es negativo. Y la consecuencia del teorema de Bolzano funciona así. En menos 1 la función vale negativa. Si en un punto de este intervalo la función vale positiva, entonces tiene que haber una raíz. Imposible, absurdo. ¿Por qué? Porque las raíces son 0 y 4 y están afuera de este intervalo. Entonces no puede haber un número que tal que la función derivada valga positiva, porque ya sabemos que no hay raíces. Entonces si en un punto me dio negativo, en todos me da negativo. Ahí estoy usando el teorema de Bolzano, por eso lo puse en amarillo para que se note que es una consecuencia de Bolzano. Y después con la consecuencia del teorema de valor medio podemos decir que si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función crece. Entonces en 0 la función cambia de bajar a subir, así que ahí tenemos un mínimo. Y en 4 cambia de subir a bajar, así que tenemos un máximo. Ese máximo es 12 raíz cúbica de 2. Ahí está la cuenta de cómo llegué a eso. El que no entiende puede poner un comentario y preguntar.
Así como hicimos los puntos críticos con los candidatos a máximo o mínimo, ahora hacemos lo mismo con los candidatos a punto de inflexión. Tengo que ver dónde la derivada segunda vale 0 y dónde la derivada segunda no existe. Ya acá no tiene sentido mirar los bordes porque no puede cambiar la concavidad en un borde. Entonces hago lo mismo que antes. La derivada segunda igual a 0, lo escribo como fracción, sumo las fracciones y llego a que x igual a menos 2 es un candidato a punto de inflexión. Y donde la función existe, pero la derivada segunda no, eso es en el 0, que es el mismo punto crítico que teníamos antes. Así que ahora tengo que armar lo mismo que hice antes. Agarro el dominio y lo parto con los dos puntos críticos, el menos 2 y el 0. Y eso me da la siguiente tabla. Si yo me quiero escapar del teorema de Bolzano porque me da fiaca justificar la continuidad y no quiero hacerlo por alguna razón, entonces puedo hacer lo siguiente. Acá tengo la fórmula de f'' escrita un poco más linda. Con esta fórmula de f' podemos usar la regla de los signos. Sabemos que el denominador es una potencia cuarta, así que es siempre positiva, y lo de arriba es una función lineal que la grafico por acá. Entonces, teniendo este gráfico de la función menos 20 menos 10x, yo puedo, por ejemplo, preguntarme ¿cómo es f'' en el intervalo menos infinito a menos 2? El denominador, dijimos, es siempre positivo. Y el numerador, lo tengo acá graficado, si miro de menos 2 para la izquierda es positivo. Entonces positivo sobre positivo, acá tengo un más. Ahora, si miro entre menos 2 y 0, entonces entre menos 2 y 0 la función es negativa. Estamos mirando acá entre menos 2 y 0. Lo de arriba es negativo, lo de abajo positivo, me da menos. Lo mismo pasa con esta columna de acá. Así que ahora, usando las consecuencias, los teoremas de la práctica 7, podemos decir que si la derivada segunda es positiva, la función tiene la concavidad de x al cuadrado, y si la derivada segunda es negativa, como en estos dos, tiene la concavidad de menos x al cuadrado. Entonces este menos que está acá, en realidad está tachado, quiere decir que acá no pasa nada, no es un punto de inflexión porque ahí no cambia la concavidad, nada. En cambio acá, sí, pasó de tener la concavidad de x cuadrado a la de menos x cuadrado. Este va a ser un punto interesante. Seguimos con las asíntotas. Las asíntotas, por alguna razón, que no sé cuál, hay que elegir si empezar con las oblicuas o las horizontales. Bueno, empiezo con las oblicuas y el límite me da, en más infinito, me da infinito menos infinito sobre infinito. Tenemos un lío. Si sacamos de factor común x a la quinta y después simplificamos, me queda x a la 2/3, entonces esto tiende a más infinito y el paréntesis tiende a menos 1, así que el resultado es menos infinito. Si reemplazamos en menos infinito, entonces tenemos indeterminación infinito sobre infinito, porque este menos con el menos que sale de acá de menos infinito es más infinito sobre menos infinito. Cuando saco de factor común el límite me da exactamente lo mismo. Así que no hay asíntota oblicua en más infinito ni en menos infinito. Lo que sí hay que ver es que tampoco hay asíntotas horizontales. Porque si este límite me dio infinito, entonces eso quiere decir que si lo de arriba tendía a infinito, quiere decir que lo de abajo, si lo de abajo tendía a infinito, lo de arriba también tiene que tender a infinito para que el límite me dé esto. Pero no está mal mirar esos límites para después hacer el gráfico bien, así que yo les dejo a ustedes para que completen esto. Para que hagan estos límites, lo que hay que hacer es sacar factor común acá arriba, ignorar el denominador. Entonces mirar estos límites ignorando la x de abajo y la simplificación que hicimos. Entonces esto que está acá y no hice la cuenta me dice que no hay asíntota horizontal a derecha o izquierda. Y por último, ¿por qué no hay asíntota oblicua? Esto es muy importante porque la justificación en la mayoría de los exámenes que vemos es no hay asíntota oblicua porque el dominio de la función es todo R. El dominio de la función es todo R, está acá y eso es verdad, pero yo agarro acá y dibujo rápidamente una función que tiene como dominio todo R y no tiene una asíntota. Yo hago así. Y esta función tiene dominio como todo R porque llega hasta este punto y después acá tiene asíntota. Así que eso de el dominio de los reales no tiene asíntota vertical, mentira.
¿Cuál es el argumento para decir no tiene asíntota vertical y hay que escribirlo? La función es continua en R. Al ser continua en R, nunca el límite cuando me acerco a un punto me puede dar infinito. Esa es la razón. Así que esta función, ya dijimos, era continua en R, habría que escribir no tiene asíntotas verticales y entonces el gráfico queda más o menos así. Sabiendo que no había asíntotas horizontales, fue importante hacer estos límites para ver que esto quede así y está bien, y no que hay una asíntota o que no pasa nada distinto. Entonces la función viene bajando hasta el 0, después sube hasta el 4 y después baja desde el 4 en adelante. Los límites son cuando miro para la izquierda más infinito, cuando miro para la derecha menos infinito. Y la concavidad es la concavidad de x al cuadrado hasta el menos 2 y después la concavidad de menos x al cuadrado todo el tiempo. Entonces lo que pueden observar, y es muy importante, es que ahí la función no existe la derivada, tiene un ángulo. Bueno, eso está bien. Y acá la tangente sería horizontal. Uy, horrible ese dibujo. La tangente en este caso sería horizontal y eso está bien porque la derivada vale 0 en ese máximo. El teorema de Fermat dice si la derivada existe en un máximo, la derivada tiene que valer 0. Así que ahí se cumple el teorema de Fermat. Y esto no contradice el teorema de Fermat, hay un mínimo y la derivada no existe, así que está bien que no valga 0. Y después ahí está el punto de inflexión, así que este gráfico así como está es coherente y muestra toda la información que nosotros obtuvimos con todos los cálculos anteriores.